Aprendo en casa. La Oficina Diocesana de Educación Católica, ODEC Cutervo, atendiendo el mandato del Obispado de Chota, propone la sesión titulada La fe es un regalo de Dios para todos. Y en el Plan Pastoral 2020, lo que corresponde para el mes de agosto, está considerado con la temática La fe es un regalo de Dios. Dios, que todo lo conoce, nos anima con sus palabras y las encontramos en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Por eso empezamos esta sesión de clase con el siguiente propósito: interiorizar la palabra de Dios, empleándola para controlar tus emociones en tiempos de la pandemia COVID-19. ¡Ánimo! Dios está con nosotros. Buenos días, estimados estudiantes. Su trabajo de hoy será en forma individual. Si alguien te quiere acompañar, no hay ningún problema. Pero no olvides lavarte las manos. Enseguida desocupa una mesa y en ella trabaja tranquilamente. Finalmente, te recomiendo que portes una Biblia. Con ella puedes hacer cualquier consulta de las citas que te estaremos mostrando durante el desarrollo de esta clase. ¡Éxitos! La fe es un regalo de Dios para todos. Te presento a continuación la historia de Pedro y Juana. Pedro y Juana recibieron el matrimonio como regalo de Dios. Recién casados, soñaban tener una familia grande. Cuando recibieron la noticia de que estaban esperando un hijo, planearon todo con emoción para que la llegada de su bebé fuera perfecta. Sin embargo, en uno de sus chequeos de rutina, recibieron una mala noticia. El hijo que esperaban tenía una enfermedad. Esta pareja de jóvenes esposos llenos de fe fueron afrontando cada una de las etapas de la enfermedad de su hijo en el vientre de la madre e incluso llegaron a preparar su funeral. Es muy duro pensar que si algún momento planeas formar una familia, debes estar preparado para este tipo de sufrimientos. La pareja nunca perdió la fe ni la esperanza. Permanecieron apoyándose mutuamente, tanto en sus familias como en Dios. Su reacción a cada una de las malas noticias siempre fue rezar y poner todo en manos del Señor. A medida que iba pasando el tiempo, le resultaba más difícil aceptar la condición de aquel bebé que no conocían aún, pero al que amaban profundamente. De repente, en uno de los controles que parecía ser el último, los doctores no podían creer lo que estaban viendo. La enfermedad del niño simplemente había desaparecido. Todo había cambiado y ahora era un bebé perfectamente normal. Pero, ¿qué sucedió? Intervención divina, fue la respuesta que les dio la enfermera, porque aunque sea científica y médicamente ilógico, para Dios nada es imposible y su misericordia no tiene límites, porque la fe es regalo de Dios. Él no hace pruebas con nosotros, somos nosotros quienes a veces no aceptamos afrontar las dificultades, confiando en Él que todo lo puede. Gracias al regalo de la fe, Dios obró un milagro. Dialogamos y reflexionamos. ¿Qué nos enseña esta historia matrimonial? ¿Cuál era la ilusión de la joven pareja? ¿Qué contrariedad tuvieron que pasar? ¿Cómo fue la actitud de los esposos ante Dios en medio de la prueba? ¿Conoces
algunas personas que hayan pasado dificultad y le hayan superado poniendo su confianza en Dios? Lo aprendido relacionamos con tus saberes previos. ¿Cómo es tu perseverancia en la fe? ¿Necesitas aumentar tu fe? ¿Qué dudas tienes sobre tu fe? La palabra de Dios nos ilumina. Presentación del Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25. Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Así que en el agua! ¡Sí! ¡La firmeza! ¡Pereceremos ahogados! ¡Vamos! ¡Aquí que el agua dense prisa! ¡Maestro! ¡Nos hundimos! ¡Pero ya! ¡Revisa el timón! ¡Maestro! ¡Maestro, despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo, Señor! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Señor! ¡Nos hundimos! El mar se está calmando. Sí. Vamos a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? Analiza. Nuestra doctrina y magisterio de la Iglesia nos plantea: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad revelada. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. El cristiano cree en Dios inseparablemente, en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto su complacencia. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo único que está en el seno del Padre lo ha contado. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. El Espíritu Santo es quien revela a los hombres quién es Jesucristo, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Señor lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y San Agustín testifica: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Estimados estudiantes, después de haber escuchado el Santo Evangelio, es momento de comentarlo. Te sugiero que lo hagas en familia. Y para esto nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la idea más relevante? El texto nos dice que los discípulos desesperados llaman a Jesús. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Jesús es bastante enfático con ellos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y Jesús, con su poder, calma los vientos y el mar. ¿Cuál es la idea más relevante? La idea más relevante es el miedo y la poca fe. Ese miedo y esa poca fe que tenemos los hombres
cuando hay una agitación en el mar de nuestra vida. Y ahí es cuando decimos, sálvame Señor. Le pedimos a Él que nos salve de esa tormenta que no nos permite avanzar hacia Él. Ahora, juntos haremos un análisis de la cita bíblica. Y para este momento nos planteamos las preguntas. ¿Qué dificultad tenían los discípulos en la barca? La cita bíblica nos dice que los discípulos fueron sorprendidos por una gran tormenta en medio del mar y que las olas cubrían la barca. Diríamos que esto fue toda la dificultad que tenían, pero no es así. Ellos tuvieron otra dificultad más grande, era su miedo y la falta de fe. Imagínate, tenían a Dios en su lado y estaban de miedo. Esto también nos puede suceder a nosotros. Tenemos a Dios y andamos con temores. ¿Quién calmó la tempestad? Obviamente Jesús. La cita bíblica nos dice, se acercaron a Él diciéndole, sálvanos Señor, nos hundimos. ¿Qué dificultad tenían los discípulos para confiar en el Maestro? La dificultad que tenían los discípulos para confiar en el Maestro es el miedo. Muchas veces tenemos miedo a ir a donde Él nos quiere llevar. Y el temor no nos deja avanzar. El mismo Jesús lo ha dicho. No tengan miedo, el miedo no nos ayuda. ¿Por qué los discípulos no pueden calmar la tempestad? Por su falta de fe. Igual que nosotros, muchas veces no podemos avanzar. Nos detienen las tormentas, porque no caminamos con Jesús, a pesar que lo tenemos muy cerca. Estimado estudiante, acompáñame en familia a realizar la siguiente oración como una explicación a lo aprendido el día de hoy. Jesús, desde hoy quiero vivir viendo más allá de lo que veo. Sé que dificultades siempre voy a tener y que me enfrentaré con tormentas y con baches en el camino. Pero tú vas a mi lado. Ojalá no te despierte con mis quejas inútiles, porque tú sabes lo que me sucede y te propones arreglarlo. Por supuesto, dame la fe necesaria y la voluntad para creer que esta pandemia va a terminar. Que seamos prudentes y ayudemos a superar la tormenta. Jesús, no quiero preocuparme excesivamente por el futuro, pues aún no existe. Más bien quiero encontrar en ti la serenidad y el equilibrio entre lo que puedo hacer por mí solo y lo que ya corresponde a tu amor. Amén. Llegamos hasta aquí con una verdad que tú y yo debemos aceptar. Quien nunca pierde la fe ni la esperanza, permanece apoyándose mutuamente, tanto en sus familias como en Dios. La reacción acertada a cada mala noticia siempre es orar y poner todo en manos de Dios, dueño de la vida. Ideas fuerza. 1. La fe es un regalo de Dios, es un don gratuito que Él hace al hombre y necesita de los auxilios interiores del Espíritu Santo. 2. La Iglesia es madre de todos los creyentes. La Iglesia confiesa sin cesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. Nuestra fe se fortalece con el don gratuito de los sacramentos que Dios nos ofrece por medio de su Iglesia. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. 4. La fe es necesaria para salvarse. Después de haber leído y meditado la palabra de Dios, ¿a qué nos compromete? La palabra de Dios nos compromete a compartir a una persona que nosotros creemos en un solo Dios, que Dios es Padre, que Dios es Hijo
y que Dios es Espíritu Santo. Llegó el momento de revisar lo aprendido durante el desarrollo de la sesión. En esta oportunidad vas a leer con atención y escribir en los espacios en blanco la letra V si la proposición es verdadera y la F si la proposición es falsa. Letra A. La fe es una adhesión comunitaria del hombre a Dios. ¿Será verdadera o será falsa? B. La fe se incrementó en el mundo gracias a que Jesús nos mostró al Padre. ¿Será verdadera o será falsa? C. Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Será verdadera o será falsa? B. Dios Padre afirma que el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Será verdadera o será falsa? Rindiéndome ante tus pies, entono a ti, Señor, una canción. Lo sé, pongo en ti mi confianza. Imploro y ruego tu ayuda. Guíame por buen camino. Ingresar en tu reino yo quiero. Oh Señor nuestro, nunca me desampares. Es una producción de Herrera Huanca, Gianmarlo de La Colca Cutervo. Y con ello nos despedimos hasta una nueva oportunidad y para celebrarlo lo hacemos cantando Granito de Mostaza.